Resumen del libro Mujeres que corren con los lobos, de Clarice Pinkola Estés. Mujeres que corren con los lobos es una obra que explora la psicología femenina a través de mitos, cuentos y leyendas de diferentes culturas. El libro se centra en el concepto del arquetipo de la mujer salvaje, un símbolo de la energía instintiva y creativa innata en las mujeres. El libro es una celebración del poder y la creatividad femenina, y un llamado a las mujeres para que se reconecten con sus instintos más profundos y vivan de manera auténtica. A continuación resumimos los 16 capítulos. Capítulo 1. El aullido, la resurrección de la mujer salvaje. En el primer capítulo, El aullido, la resurrección de la mujer salvaje, Clarice Pinkola Estés explora la figura del arquetipo de la mujer salvaje, simbolizado por el lobo, como una representación de la esencia instintiva y poderosa de las mujeres. La historia central de este capítulo es el relato de La Loba, una mujer anciana que recoge y entierra los huesos de los lobos en el desierto, devolviéndoles la vida mediante el canto. Este acto de resurrección simboliza la restauración de la vitalidad y el poder innato de la mujer salvaje, sugiriendo que, al reconectar con esta parte primordial, las mujeres pueden recuperar su verdadero yo. Estés analiza cómo la mujer salvaje representa la conexión profunda con la naturaleza, la intuición y el instinto, aspectos a menudo reprimidos o ignorados en la vida cotidiana moderna. La autora argumenta que la recuperación de estos aspectos puede ser esencial para que las mujeres encuentren un sentido de plenitud y autenticidad. La figura de la loba actúa como un recordatorio de la importancia de mantenerse fiel a uno mismo y de cultivar la fortaleza interior frente a las presiones externas. La narración también aborda el concepto del aullido como una expresión de la voz interior y el grito de libertad que busca manifestarse en la vida de las mujeres. Este grito no solo es una llamada para reclamar su identidad salvaje, sino también una invitación a desafiar las normas y expectativas sociales que limitan su potencial. El aullido es presentado como un acto de valentía y resistencia que conecta a las mujeres con su naturaleza auténtica. A través de la historia de la loba, Estés enfatiza la importancia del proceso de sanación y transformación personal. Al recoger y devolver a la vida los huesos de los lobos, la loba simboliza la restauración de la esencia perdida y el regreso a una vida plena y enriquecida. Esta narrativa subraya que, aunque la mujer salvaje puede haber sido enterrada bajo capas de conformidad y dolor, su esencia sigue esperando ser rescatada y vivida plenamente. Capítulo 2. La persecución del intruso, el comienzo de la iniciación. En el segundo capítulo, La persecución del intruso, el comienzo de la iniciación, Clarice Pinkola Estés profundiza en el proceso de iniciación que las mujeres atraviesan al enfrentar y superar los desafíos emocionales y psicológicos. El capítulo se centra en la figura de Barba Azul, un cuento que ilustra el tema de la traición y el engaño en las relaciones. La historia de Barba Azul, un hombre con un oscuro secreto, se utiliza para examinar cómo las mujeres pueden enfrentar las amenazas internas y externas que intentan suprimir su esencia salvaje y auténtica. Estés analiza cómo las mujeres pueden encontrarse con intrusos en sus vidas que representan aspectos de su propio inconsciente o las influencias negativas de su entorno. Estos intrusos pueden manifestarse como personas, situaciones o creencias que bloquean el acceso a su verdadero yo y sofocan su intuición y creatividad. La persecución de estos intrusos es vista como un paso crucial en el proceso de recuperación y autoafirmación. La autora explora el concepto de la llave del conocimiento, que simboliza el entendimiento y la sabiduría necesarias para identificar y superar las barreras que limitan el crecimiento personal. A través del cuento de Barba Azul, Estés destaca la importancia de la autocomprensión y el coraje para confrontar y desmantelar los engaños y manipulaciones que pueden surgir en la vida de las mujeres. Este proceso implica también reconocer y enfrentar las propias sombras y aspectos reprimidos de la psique. El capítulo también aborda el tema de la mujer ingenua, como una metáfora de la vulnerabilidad y la necesidad de una mayor autoobservación. Las mujeres a menudo se encuentran en situaciones en las que su confianza puede ser explotada, y Estés sugiere que el rastreo y la confrontación de estos desafíos son esenciales para el empoderamiento y la autenticidad. La tarea de enfrentar estos intrusos es vista como una forma de recuperar la integridad personal y la fuerza interior. Capítulo 3. El rastreo de los hechos. La recuperación de la intuición como iniciación. En el tercer capítulo, El rastreo de los hechos, la recuperación de la intuición como iniciación, Clarice Pinkola Estés explora el proceso de recuperación de la intuición femenina a través de la confrontación y el análisis de las experiencias personales.
La historia central de este capítulo es la de Vasalisa la Sabia, una joven que recibe una muñeca mágica de su madre moribunda, la cual le guía y protege en su viaje hacia la madurez. Esta historia sirve para ilustrar cómo la intuición y la sabiduría innata pueden ser recuperadas y desarrolladas. Estés detalla una serie de tareas que representan el proceso de autoexploración y enfrentamiento con aspectos reprimidos de la psique. Estas tareas incluyen dejar morir a la madre demasiado buena, enfrentar y aceptar las sombras personales, y navegar a través de las incertidumbres. Cada tarea es una metáfora del trabajo interno necesario para recuperar la intuición y el poder personal, enfrentando miedos y desafíos internos que impiden el crecimiento. La autora enfatiza la importancia de la bruja salvaje, una figura que representa la sabiduría y el conocimiento instintivo que a menudo se encuentra reprimido en la psique femenina. Enfrentar a la bruja salvaje es visto como un acto crucial para integrar estos aspectos de la personalidad y permitir que la mujer se reconecte con su verdadera esencia. Este proceso implica un enfrentamiento con lo irracional y lo desconocido, desafiando las normas y expectativas que limitan el potencial creativo. Estés también discute la importancia de la separación entre esto y aquello, que implica distinguir entre las influencias externas y las propias intuiciones internas. Esta separación es esencial para desarrollar una mayor claridad y autenticidad en la vida. La capacidad de enfrentar la sombra y buscar el servicio a lo irracional son vistas como pasos importantes en el desarrollo de la intuición y el empoderamiento personal. Capítulo 4. El compañero, la unión con el otro. En el cuarto capítulo, El compañero, la unión con el otro, Clarice Pinkola Estés explora la dinámica de las relaciones y el impacto de la conexión con los demás en la vida de la mujer salvaje. El capítulo utiliza el cuento de Manabee, que narra la historia de un hombre salvaje que busca a su compañera ideal, para ilustrar la importancia de las relaciones auténticas y equilibradas en la vida de una mujer. Estés discute cómo las mujeres pueden encontrar su verdadero poder y autenticidad a través de la unión con una pareja que respete y valore su esencia salvaje. La relación ideal es aquella que apoya el crecimiento mutuo y la expresión plena de los instintos y deseos individuales. La autora sugiere que el poder de dos, en lugar de uno solo, puede ser fundamental para el desarrollo personal y el equilibrio emocional. El capítulo también examina la influencia de la doble naturaleza de las mujeres, que a menudo se manifiesta en la necesidad de equilibrar sus instintos y deseos con las expectativas sociales y las responsabilidades en las relaciones. Estés aborda cómo la conexión auténtica con una pareja puede facilitar la integración de estos aspectos opuestos y promover un sentido de plenitud y satisfacción. La tenaz naturaleza canina y el apetito seductor se presentan como metáforas para la pasión y el deseo que deben ser reconocidos y aceptados en una relación. La adquisición de la fiereza y el reconocimiento de la mujer interior son vistas como aspectos clave para construir una relación saludable y enriquecedora. Este sugiere que, al encontrar un compañero que respete y valore estas cualidades, las mujeres pueden alcanzar una mayor realización y equilibrio en sus vidas. Capítulo 5. La caza, cuando el corazón es un cazador solitario. En el quinto capítulo, La caza, cuando el corazón es un cazador solitario, Clarice Pinkola Estés explora el proceso de enfrentarse a la soledad y el desafío de seguir el propio camino en busca de la autenticidad y el propósito personal. La narrativa central de este capítulo se basa en el cuento de La mujer esqueleto, que describe cómo una mujer enfrenta las pruebas de la vida y el amor, simbolizadas por la vida, la muerte y la vida nuevamente, en un ciclo continuo de transformación. Estés analiza cómo la experiencia de la soledad puede ser una oportunidad para el crecimiento personal y la autoexploración. La caza, en este contexto, representa el proceso de búsqueda interna y la confrontación con los aspectos más profundos y oscuros de uno mismo. La mujer cazadora simboliza la capacidad de enfrentar y superar los desafíos, así como de encontrar el tesoro oculto en el corazón de las dificultades. La historia de la mujer esqueleto ilustra cómo el enfrentamiento con el aspecto de la vida y la muerte en el amor puede llevar a una comprensión más profunda de uno mismo y de las relaciones. Las fases del amor, desde las primeras emociones hasta el desenredo y la confianza, se presentan como un viaje de autodescubrimiento y transformación. Este viaje puede involucrar el hallazgo accidental del tesoro y la entrega de la lágrima, que simbolizan la revelación de la verdad y la aceptación de la vulnerabilidad. Estés también explora cómo el corazón cazador debe aprender a equilibrar la soledad y la compañía, y cómo la danza del cuerpo y el alma es fundamental para encontrar un equilibrio entre el deseo personal y las conexiones con los demás. La mujer cazadora, al enfrentarse a la naturaleza de la vida,
la muerte y el amor, aprende a valorar tanto la independencia como la interconexión con el mundo. Capítulo 6. El hallazgo de la manada, la dicha de la pertenencia. En el sexto capítulo, El hallazgo de la manada, la dicha de la pertenencia, Clarice Pinkola Estés explora la importancia de la conexión y el sentido de pertenencia en la vida de una mujer. Utilizando el cuento del patito feo, Estés examina cómo la búsqueda de una comunidad y el reconocimiento de uno mismo dentro de un grupo pueden ser fundamentales para la realización personal y el bienestar emocional. El capítulo aborda el tema del exilio y la sensación de no encajar en un entorno que muchas mujeres experimentan cuando sienten que no cumplen con las expectativas sociales o familiares. Estés discute cómo esta sensación de alienación puede llevar a una búsqueda intensa de un lugar al que verdaderamente se pertenezca. La experiencia de ser un hijo singular o el sentimiento de estar fuera de lugar en un contexto determinado puede ser dolorosa, pero también es una parte esencial del proceso de autodescubrimiento. La autora explora diferentes tipos de madres en las historias, desde la madre ambivalente hasta la madre fuerte, y cómo estas figuras pueden influir en la percepción de pertenencia y la identidad personal. La presencia de estas figuras puede impactar profundamente la forma en que las mujeres se relacionan con sus propias familias y comunidades. Estés enfatiza la importancia de reconocer y superar las malas compañías y las influencias negativas que pueden limitar el crecimiento personal y la conexión auténtica con uno mismo. El capítulo también destaca el don del exilio, sugiriendo que, aunque puede ser doloroso, el sentirse como un extraño en un entorno puede llevar a un mayor entendimiento y apreciación del propio valor y potencial. El exilio puede ser una oportunidad para redefinir la identidad y encontrar un grupo o una comunidad que respalde y celebre la verdadera esencia de una persona. Estés utiliza esta idea para ilustrar cómo el proceso de búsqueda y pertenencia puede ser un camino hacia una vida más satisfactoria y auténtica. Capítulo 7. El júbilo del cuerpo, la carne salvaje. En el séptimo capítulo, El júbilo del cuerpo, la carne salvaje, Clarice Pinkola Estés explora la relación entre la mujer y su cuerpo, destacando la importancia de la conexión con la corporeidad como una forma de recuperar la esencia salvaje. Utilizando cuentos y mitos, Estés ilustra cómo el cuerpo puede ser una fuente de poder, creatividad y autoexpresión cuando se reconecta con la naturaleza instintiva y primitiva de la mujer. Estés examina el lenguaje corporal y cómo el cuerpo en los cuentos de hadas refleja aspectos profundos de la psique femenina. La autora argumenta que la reconexión con el cuerpo es esencial para recuperar la confianza y la vitalidad, ya que el cuerpo es un reflejo de la salud emocional y espiritual. A través de la exploración del poder de las caderas y otras características físicas, sugiere que la mujer puede redescubrir su fuerza interior y su capacidad para experimentar placer y gozo. La figura de la mariposa, un símbolo de transformación y renovación, se utiliza para ilustrar cómo el cuerpo puede pasar por procesos de cambio y adaptación, reflejando el crecimiento personal y la evolución espiritual. Estés destaca cómo la aceptación y celebración del cuerpo en sus formas más naturales y auténticas son fundamentales para el bienestar general y la autoaceptación. El capítulo también aborda el impacto de la represión de la sexualidad y cómo esta represión puede llevar a una desconexión del cuerpo y sus instintos. Estés argumenta que la recuperación de la sexualidad sagrada y la integración del deseo y el placer en la vida diaria son cruciales para el empoderamiento y la realización personal. La sexualidad, cuando se experimenta de manera consciente y saludable, puede ser una fuente de gran alegría y creatividad. Capítulo 8. El instinto de conservación, la identificación de las trampas, las jaulas y los cebos envenenados. En el octavo capítulo, El instinto de conservación, la identificación de las trampas, las jaulas y los cebos envenenados, Clarice Pinkola Estés explora cómo las mujeres pueden reconocer y enfrentar las diversas trampas y obstáculos que impiden su desarrollo y bienestar personal. Utilizando cuentos como La mujer fiera y Las zapatillas rojas, Estés ilustra cómo las trampas en la vida de una mujer pueden manifestarse de muchas formas y cómo el instinto de conservación puede ser crucial para navegar estos desafíos. El capítulo destaca cómo las trampas, como la carroza dorada, la anciana reseca, y la quema del tesoro, representan situaciones y actitudes que desvalorizan o destruyen la esencia de una mujer. Estas trampas simbolizan las formas en que las mujeres pueden quedar atrapadas en vidas insatisfactorias, compromisos que no les sirven, o expectativas externas que las limitan. Estés enfatiza la importancia de reconocer estas trampas para poder liberarse de ellas y recuperar la vitalidad y el sentido de propósito.
Este se examina la noción de la adicción y cómo ésta puede ser una forma de escapar de las realidades dolorosas o insatisfactorias. Las trampas de la adicción y el intento de llevar una vida secreta se presentan como maneras en que las mujeres pueden perder su autenticidad y conexión con su esencia salvaje. El capítulo sugiere que enfrentar estas trampas y adicciones es esencial para recuperar la integridad y la plenitud personal. La identificación de las trampas también involucra reconocer el temor ante lo colectivo y la rebelión de la sombra. Este se explora cómo el miedo a la desaprobación social o la presión para conformarse puede llevar a la autonegación y la represión de los instintos naturales. La capacidad de desafiar estas presiones y mantener la autenticidad personal es vista como un aspecto crucial del instinto de conservación. Capítulo 9. La vuelta a casa, el regreso a sí misma. En el 9º capítulo, La vuelta a casa, el regreso a sí misma, Clarice Pinkola Estés explora el proceso de regresar a la esencia auténtica de uno mismo después de haber atravesado experiencias difíciles o de haber estado en una etapa de desconexión personal. Utilizando la metáfora de piel de foca, piel del alma, Estés examina cómo la pérdida del sentido del alma puede llevar a un estado de desintegración y la necesidad de recuperación para volver a la autenticidad. El capítulo aborda como la pérdida de la piel, una metáfora de la pérdida de la conexión con la esencia auténtica, puede ser una experiencia dolorosa pero necesaria para el crecimiento personal. La autora explora cómo el regresar a uno mismo implica enfrentarse al hombre solitario y al hijo espiritual, que representan aspectos del alma que deben ser recuperados y reintegrados para lograr una verdadera conexión con el yo interno. Estés también destaca la importancia de la prolongación excesiva de la estancia, en situaciones insatisfactorias o en relaciones tóxicas, y cómo esta prolongación puede llevar a una mayor desconexión de uno mismo. La liberación y la inmersión en la esencia auténtica requieren a menudo un acto consciente de desprendimiento y la práctica de la soledad deliberada para facilitar la autoexploración y la recuperación. El capítulo explora la mujer medial, un concepto que se refiere a la capacidad de estar en contacto con ambos mundos, el consciente y el inconsciente, lo material y lo espiritual. La práctica de la respiración bajo el agua simboliza el proceso de inmersión profunda en el yo interior para encontrar claridad y equilibrio. Este proceso es esencial para salir a la superficie con una nueva perspectiva y una mayor conexión con la esencia auténtica. Capítulo 10. El agua clara, el alimento de la vida creativa. En el 10º capítulo, El agua clara, el alimento de la vida creativa, Clarice Pinkola Estés explora la importancia de la creatividad y la fantasía como elementos esenciales para el bienestar y la vitalidad personal. Utilizando la metáfora del agua clara, este simboliza la pureza y la renovación que el acceso a la creatividad puede traer a la vida de una mujer. El capítulo comienza analizando cómo la contaminación del alma salvaje puede ocurrir cuando la creatividad y la fantasía son reprimidas o ignoradas. Estés utiliza el cuento de La Llorona para ilustrar cómo el envenenamiento del río, que representa la creatividad bloqueada, puede afectar profundamente el bienestar emocional y espiritual. La contaminación del alma se refiere a cómo las influencias externas o las propias inseguridades pueden sofocar la expresión creativa y el sentido de propósito. Estés también explora la importancia de la renovación del fuego creador, sugiriendo que la recuperación de la creatividad requiere un proceso consciente de liberación y redescubrimiento. La historia de La vendedora de fósforos se utiliza para mostrar cómo el fuego de la creatividad puede ser revitalizado mediante la conexión con la fantasía y la imaginación, y cómo esto puede llevar a una vida más rica y significativa. El capítulo aborda la represión de la fantasía creativa como una forma de limitar el potencial personal y emocional. Estés argumenta que permitir que la imaginación y la creatividad fluyan libremente es crucial para el crecimiento personal y la realización. La recuperación del río, en este contexto, simboliza la restauración del flujo creativo y el retorno a una vida de abundancia y expresión genuina. Capítulo 11. El calor, la recuperación de la sexualidad sagrada. En el 11º capítulo, El calor, la recuperación de la sexualidad sagrada, Clarice Pinkola Estés explora la importancia de la sexualidad en la vida de la mujer y cómo ésta puede ser una fuente de poder y creatividad cuando se vive de manera consciente y sagrada. Estés utiliza diversos mitos y relatos para ilustrar cómo la sexualidad puede ser una fuerza vital que contribuye al bienestar y a la realización personal. El capítulo comienza con una discusión sobre las diosas obscenas y cómo estas figuras mitológicas representan aspectos de la sexualidad que han sido tradicionalmente reprimidos o malinterpretados.
Este sugiere que la recuperación de la sexualidad sagrada implica una reintegración de estos aspectos primitivos y poderosos que pueden ser fundamentales para la salud emocional y espiritual. La sexualidad es vista no solo como un acto físico, sino como una manifestación de la energía creativa y vital. A través de la figura de Baubo, la diosa del vientre, este se ilustra cómo la sexualidad puede ser una fuente de alegría y conexión con la vida misma. Baubo, con su risa y su energía vivaz, simboliza la capacidad de la sexualidad para revitalizar y enriquecer la existencia. La figura de Coyote Dick y la excursión a Ruanda son utilizadas para mostrar cómo la sexualidad puede ser entendida y vivida de maneras diversas y culturales, y cómo esta diversidad puede enriquecer la experiencia personal. El capítulo también aborda cómo la represión de la sexualidad puede llevar a una desconexión de uno mismo y a una pérdida de la vitalidad. Estés argumenta que la recuperación de la sexualidad sagrada y la integración de la sensualidad en la vida cotidiana son esenciales para mantener una conexión saludable con el cuerpo y el espíritu. La sexualidad, cuando se vive de manera consciente y respetuosa, puede ser una fuente de gran poder y creatividad. Capítulo 12. La demarcación del territorio, los límites de la cólera y el perdón. En el 12º capítulo, la demarcación del territorio, los límites de la cólera y el perdón, Clarice Pinkola Estés explora la importancia de establecer límites saludables y manejar la cólera como un aspecto crucial para mantener el bienestar emocional y la integridad personal. Estés utiliza cuentos y mitos para ilustrar cómo la cólera y el perdón juegan roles importantes en la vida de una mujer y cómo pueden ser manejados de manera constructiva. El capítulo inicia con la historia del oso de la luna creciente y las enseñanzas que se derivan de él sobre la cólera y la necesidad de establecer límites. Este sugiere que la cólera no debe ser vista simplemente como una emoción negativa, sino como una señal de que se han cruzado límites personales o de que se necesita hacer ajustes en la vida. La cólera, cuando se maneja de manera adecuada, puede ser una fuente de poder y una herramienta para la transformación personal. Este se explora el concepto de la intervención de la curandera y el ascenso a la montaña, que simboliza el proceso de introspección y autocuidado necesario para enfrentar la cólera de manera efectiva. El oso espiritual y el fuego transformador se utilizan como metáforas para describir cómo la cólera puede ser canalizada de manera constructiva, permitiendo una acción adecuada y una transformación positiva. El capítulo también aborda las fases del perdón, destacando cómo el perdón no solo implica la reconciliación con los demás, sino también con uno mismo. Este sugiere que el perdón es un proceso complejo que incluye el reconocimiento de la herida, la liberación de la ira y la aceptación de la propia vulnerabilidad. Las fases del perdón son presentadas como una forma de liberar la carga emocional y restaurar el equilibrio interno. Capítulo 13. Las cicatrices de la batalla, la pertenencia al clan de la cicatriz. En el 13º capítulo, las cicatrices de la batalla, la pertenencia al clan de la cicatriz, Clarice Pinkola Estés explora cómo las experiencias dolorosas y las heridas emocionales pueden formar parte del proceso de pertenencia y crecimiento personal. Utilizando cuentos y metáforas, Estés examina cómo las cicatrices y los desafíos enfrentados en la vida pueden contribuir a una mayor comprensión de uno mismo y a una conexión más profunda con la comunidad y el propio clan. El capítulo inicia con la idea de que las cicatrices son marcas de batalla que reflejan las pruebas y sufrimientos que una persona ha atravesado. Estas cicatrices, lejos de ser signos de debilidad, son vistas como símbolos de resistencia y fortaleza. Estés utiliza el concepto del clan de la cicatriz para sugerir que quienes han enfrentado desafíos y heridas pueden encontrar un sentido de pertenencia y solidaridad con otros que han pasado por experiencias similares. Estés explora la noción de los secretos asesinos y cómo estos pueden representar traumas ocultos que afectan el bienestar emocional y la conexión con uno mismo. La zona muerta se utiliza como una metáfora para describir el estado de desconexión y dolor que puede surgir de las heridas no resueltas. El capítulo enfatiza la importancia de reconocer y enfrentar estos secretos y traumas para poder sanar y avanzar en la vida. El relato de La mujer de los cabellos de oro es utilizado para ilustrar cómo las cicatrices y las heridas pueden ser integradas en la identidad de una persona y cómo estas experiencias pueden contribuir a una mayor comprensión y empatía hacia uno mismo y hacia los demás. La historia destaca cómo el enfrentar y aceptar las cicatrices puede llevar a una mayor fortaleza y a una conexión más profunda con el propio ser. Capítulo 14. La selva subterránea, la iniciación en la selva subterránea. En el 14º capítulo, La selva subterránea, la iniciación en la selva subterránea,
Clarice Pinkola Estés explora el proceso de enfrentarse a los aspectos más profundos y oscuros del inconsciente como parte del viaje hacia el autoconocimiento y la transformación personal. La selva subterránea es una metáfora para el viaje introspectivo y la confrontación con los miedos, traumas y partes reprimidas del ser. Estés inicia el capítulo con la historia de La doncella manca, que ilustra cómo el viaje a través de la selva subterránea puede comenzar con la confrontación de una condición o limitación personal. La primera fase del viaje implica el trato a ciegas, o el enfrentamiento con lo desconocido y lo incierto. Este enfrentamiento inicial es fundamental para comenzar el proceso de transformación. La segunda fase, el desmembramiento, representa el proceso de desintegración de viejas estructuras y creencias que ya no sirven. Este desmembramiento es necesario para liberar el potencial y permitir un nuevo crecimiento. La tercera fase, el vagabundeo, simboliza la exploración y el descubrimiento en medio de la incertidumbre, mientras que la cuarta fase, el descubrimiento del amor en el mundo subterráneo, refleja el encuentro con nuevas partes de uno mismo y la integración de éstas en la identidad personal. La quinta fase, el tormento del alma, representa el sufrimiento y la dificultad que a menudo acompañan al proceso de transformación. Sin embargo, este tormento es visto como una parte integral del crecimiento, que finalmente conduce al reino de la mujer salvaje, en la sexta fase. Aquí, la mujer recupera su esencia salvaje y su conexión con lo instintivo y primordial. En la séptima fase, el encuentro con la esposa y el esposo salvaje simboliza la integración completa de los aspectos de uno mismo que han sido confrontados y aceptados a lo largo del viaje. En resumen, el 14º capítulo explora el viaje profundo y transformador a través de la selva subterránea, destacando cómo la confrontación con las partes más oscuras del ser puede llevar a una mayor autenticidad y realización personal. El proceso de desmembramiento, vagabundeo y tormento es presentado como necesario para alcanzar una conexión más profunda con uno mismo y con la esencia salvaje. Capítulo 15. La sombra, el canto hondo. En el 15º capítulo, La sombra, el canto hondo, Clarice Pinkola Estés explora el concepto de la sombra como un aspecto fundamental del inconsciente que contiene los aspectos reprimidos y no reconocidos de la psique. Este capítulo profundiza en la importancia de integrar la sombra para lograr una mayor comprensión de uno mismo y para alcanzar un equilibrio emocional y psicológico. Estés comienza el capítulo con la idea de que la sombra está compuesta por partes de nosotros mismos que han sido rechazadas o ignoradas. Estos aspectos ocultos pueden incluir emociones, deseos y características que no se ajustan a la imagen idealizada de uno mismo. A través del canto hondo, Estés ilustra cómo confrontar y reconocer estos aspectos reprimidos puede llevar a una mayor autenticidad y a una conexión más profunda con uno mismo. El capítulo explora cómo la sombra puede manifestarse en la vida diaria a través de proyecciones y conflictos. La incapacidad de enfrentar la sombra puede resultar en comportamientos destructivos o en la repetición de patrones no deseados. Estés enfatiza que trabajar con la sombra implica un proceso de autoexploración y aceptación que puede ser desafiante pero esencial para el crecimiento personal. Estés también utiliza mitos y cuentos para ilustrar cómo el enfrentamiento con la sombra puede llevar a una mayor integración y equilibrio. A través de estas historias, se muestra cómo los héroes y heroínas a menudo deben confrontar sus sombras para lograr una transformación significativa y alcanzar su verdadero potencial. Capítulo 16. La pestaña del lobo. En el 16º capítulo, La pestaña del lobo, Clarice Pinkola Estés explora la capacidad de la mujer salvaje para reconocer y discernir los peligros y los engaños en su vida, utilizando la metáfora de la pestaña del lobo para ilustrar cómo la intuición y la vigilancia juegan un papel crucial en la protección de la esencia auténtica. Estés comienza el capítulo destacando la importancia de la intuición como una herramienta fundamental para identificar y evitar trampas y engaños. La pestaña del lobo simboliza la capacidad de mantener una vigilancia aguda y un sentido de alerta que permite a la mujer salvaje percibir las amenazas y las falsedades antes de que puedan causarle daño. Esta vigilancia es esencial para preservar la integridad personal y la conexión con la esencia salvaje. El capítulo explora cómo la intuición y la vigilancia pueden ser esenciales para evitar las trampas que la vida puede presentar, como las relaciones tóxicas, las falsas promesas o los caminos que desvían de la autenticidad. Estés utiliza metáforas para describir cómo las trampas pueden estar disfrazadas y cómo es necesario un sentido agudo para detectarlas y evitar ser atrapado por ellas. Además, Estés analiza el papel de la introspección y el autoconocimiento en el desarrollo de una intuición afinada.
La capacidad de reconocer y comprender las propias emociones y deseos puede ayudar a identificar los engaños externos y a protegerse de las influencias negativas. La vigilancia también implica una mayor conciencia de uno mismo y del entorno, permitiendo una mayor capacidad para tomar decisiones que estén alineadas con la esencia auténtica.